sacramento del matrimonio, espero terminar en esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Pues decía que la alianza nupcial de Dios con su pueblo, con Israel, estaba preparando la alianza de Cristo con su Iglesia, cuando se encarnó y así se unió con la humanidad, preparando así las bodas del Cordero que se darán al fin de la historia. Pero ya en esta vida, en la vida de cada uno, por el bautismo Jesús nos lava de nuestros pecados, nos prepara para el matrimonio, para el banquete de la Eucaristía. ¿Y sabéis cuándo consuma Jesucristo el matrimonio? El matrimonio de su alma con su esposa la Iglesia. Cuando nos da el Espíritu Santo en el momento de morir en la cruz y cuando su corazón es traspasado por la lanzada. Por eso quise escoger, repito, el sacramento del matrimonio como primero para explicar, porque simboliza, es signo eficaz del amor de Cristo por su Iglesia. Toda vida cristiana está marcada por el amor de esposo, el amor esponsal de Cristo por su Iglesia. Bien, pues ya vimos la definición de casarse, los fines, el amor mutuo, la procreación y la educación de los hijos. Vimos lo que era el consentimiento, cuando había incapacidad para contraer matrimonio, es decir, los impedimentos. Y cuando había un impedimento antes del matrimonio, esto hacía el matrimonio inválido. Los casos particulares que cada uno tenga que resolver, lo mejor es que acuda a una persona especialista que hay en todos los obispados. Y vamos a ver ahora, como tal, lo que es en esencia el rito del sacramento, pero lo que en esencia constituye el sacramento. El sacramento del matrimonio. Ya hemos hablado casi prácticamente de todo, pero ahora voy a hablar específicamente. Cuando hablé de los sacramentos en general, decíamos que todos tienen, se pueden como dividir en dos partes, que no es una división porque es un conjunto, y es la materia y la forma. Si no existen estas dos condiciones, el sacramento no se realiza, no es válido, ¿de acuerdo? La materia, cada sacramento es distinta y la forma también. Pues mirad, muy curioso, porque en este sacramento la materia es distinta a... Bueno, no es que sea distinta, la materia dijimos que era un símbolo físico, sensible, ¿de acuerdo? No vale algo de una realidad meramente espiritual, y la forma son las palabras. Pues bien, en este sacramento se distinguen dos tipos de materia. La materia remota, o sea, la materia anterior, que digamos así, que son los que van a contraer el matrimonio, y la materia próxima, que es la donación de los cuerpos de los esposos con todo su ser. Por eso el matrimonio se consuma después de la ceremonia, ¿de acuerdo? Esa es la materia, y son los propios sacramentos, los propios contrayentes quienes se dan el sacramento el uno al otro. Esto es muy importante. Los propios contrayentes son los ministros del sacramento. Y la forma del sacramento, las palabras que se pronuncian, es el sí quiero, el consentimiento público, consciente, libre, todas las características que dijimos que tenía que tener este consentimiento. Y eso es lo que constituye el sacramento. Por eso un matrimonio que se dice no consumado, sin entrega del cuerpo, pues no puede darse por sacramento todavía, se considera nulo, ¿de acuerdo? Y ahora vemos lo que decíamos, todos los sacramentos tienen un ministro, quien administra el sacramento de parte de Jesucristo, y un sujeto, quien lo recibe. En el caso del matrimonio es muy curioso porque, ya digo, son los mismos que reciben el sacramento quien lo administran, ¿de acuerdo? Porque como tal, el obispo, la persona ordenada, el sacerdote o la persona delegada, que puede ser un diácono en casos excepcionales, no son ministros del sacramento, son testigos del sacramento. La Iglesia también dice que para que haya validez del sacramento, tiene que haber un testigo oficial y válido que haya dicho la Iglesia, que normalmente es el sacerdote o un representante de él en casos muy especiales.
que podría ser incluso un testigo laico, pero tiene que ser un caso excepcional y que sea delegado por el obispo o por el sacerdote, siempre cuando estén autorizados en casos muy especiales. El sujeto puede ser todos los bautizados que no tengan ninguno de los impedimentos que ya hemos mencionado, ¿de acuerdo? Que mencionamos en la anterior charla. El matrimonio de todos los bautizados, así un matrimonio de un católico con un bautizado no católico de otra confesión cristiana, sí sería válido, pero hay que pedir un permiso expreso de la autoridad eclesiástica. ¿Y qué sucede cuando el matrimonio, hay personas que se quieren casar pero son de otra religión o no tienen, ni siquiera están bautizados? Pues esto está sucediendo ahora mucho. Yo conozco ya varios casos y esto sucede, ¿no? Bueno, pues si esa persona de verdad quiere seguir perteneciendo a la Iglesia, tiene que pedir una dispensa especial y tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero es que tiene que aceptar que sus hijos van a ser bautizados y educados en la fe. Y tiene que informar a la otra parte y que la otra parte acepte, la parte no bautizada, que sus hijos, los hijos que van a tener entre ambos, van a ser educados en la fe católica y van a recibir el bautismo. Esas son las condiciones para que ese matrimonio se considere válido y como sacramento dentro de la Iglesia. Tiene que haber una dispensa. Ambas partes deben conocer y no excluir los fines y propiedades del matrimonio para toda la vida, en la fidelidad, orientado a la procreación, no puede estar cerrado a la vida, a la educación de los hijos, especialmente en la fe católica, y que los hijos reciban el bautismo, para ayuda mutua, por supuesto, de los esposos. Ambas partes tienen que ser instruidas sobre estos fines, estas propiedades del matrimonio, y la parte no bautizada también tiene que estar informada y expresar su conciencia de lo que realmente está haciendo como sacramento, ¿de acuerdo? Como sacramento católico. Bueno, pues esto es muy bonito, repito, los ministros del sacramento del matrimonio no es el sacerdote, son ellos mismos. El sacerdote o la persona delegada por la Iglesia, por el obispo, que normalmente es el sacerdote, repito, no es ministro, es testigo del sacramento. Y para que el sacramento sea válido es necesario, delante de la Iglesia, es necesaria la presencia del testigo, pero no como ministro, sino como testigo. Bien, pues antes de seguir, se me había olvidado, porque yo cuando estuve explicando los sacramentos en general, dije que todos los había instituido Jesucristo. Bueno, pues cuando Jesucristo habla de la indivisibilidad del matrimonio, cuando lo instituye el sacramento, bueno, pues es todo un camino, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo ya ha hablado de la nueva alianza, de cómo el sacramento del matrimonio es reflejo del amor de Cristo por su Iglesia, y eso lo ha querido así Jesucristo, y es la razón principal por la cual fue constituido sacramento. Pero Jesús habla claramente de unas palabras en Mateo 19:6, en el que repite el Génesis, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, porque recordáis que a Jesús le preguntan sobre el divorcio, o sobre cuando Moisés da permiso de repudio a la mujer. Dice, no, eso fue por vuestra dureza de corazón, pero al principio no fue así. No fue así. El matrimonio no estaba pensado para que los esposos se separaran ante cualquier dificultad. Dice que ya no son dos ni una sola carne, y pues en lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Ahí está claramente el vínculo conyugal cristiano, que no lo recoge ninguna otra religión y desde luego no lo recoge ninguna ninguna legislación civil. Para siempre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y vamos a ver los efectos del sacramento. Como ya hemos repetido varias veces, uno de los efectos del sacramento es el vínculo de por vida, que está sellado por Dios. Es Dios quien establece el vínculo y por lo tanto no se puede romper. Aumenta la gracia, lo que hablamos el otro día, la amistad profunda con Jesucristo, el sacramento lo aumenta.
y como los esposos están unidos en Cristo, aumentan su propia unión de esposos, que es la gracia propia del sacramento. Repito, la gracia santificante es la que recibimos todos al recibir el primer sacramento, el bautismo, que nos borra el pecado, nos hace hijos de Dios y aparte nos aumenta en su intimidad, en su amistad con Dios, etc. La gracia santificante que nos da todos los sacramentos, pero la gracia propia del sacramento es la unión íntima de los esposos, que va mucho más allá de la unión de los cuerpos. Es unión de voluntades, unión de corazón, unión de sentimientos, unión de deseos, etc. Esa es la gracia propia del sacramento. Por eso, cuando en un matrimonio hay problemas, siempre hay que recurrir a Jesucristo, porque es quien nos ha dado la gracia del matrimonio. Entonces, es imposible que un matrimonio se restablezca o incremente la unidad si no se recurre a la gracia de la Iglesia, a Jesucristo, a la oración, a los otros sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del perdón, porque es la manera que tiene de actualizarse el sacramento del matrimonio. Si no se recurre a Jesucristo y a la Iglesia, a los medios que da la Iglesia, el sacramento del matrimonio, aunque se recibió, no es que se diluya porque existe, es para siempre, pero las heridas que se producen en el matrimonio no pueden ser curadas porque solo Jesús puede curar esas heridas y puede posibilitar la reconciliación y el perdón de los esposos. Es decir, que por último, ese sacramento confiere a los esposos, otorga a los esposos la gracia de alcanzar la santidad dentro del propio sacramento. Esto es muy interesante. A lo largo de la Iglesia ha proclamado santos normalmente a todo tipo de personas, ¿de acuerdo? Pero muchas veces son religiosos o personas que no se han casado. Y muchas veces surge la pregunta, ¿no? Que gracias a Dios eso ya ha sido desterrado. ¿Qué pasa? ¿Que las personas casadas no pueden ser santas? No, absolutamente no. La gracia del matrimonio, precisamente del sacramento, da la gracia para que los esposos se hagan santos. Pero uno puede pensar, bueno, pero se hacen santos y es verdad que hay personas canonizadas, por ejemplo, reinas o reyes, y es canonizado solo el marido, perdón, el señor o la mujer, pero como tal el matrimonio no ha sido canonizado, es decir, que este santo que era casado alcanzó la santidad, pero, digamos, entre comillas, como de lado, entre comillas, de lado de su mujer o de su esposo. Bueno, bien, pues lo que alcanza la gracia del matrimonio, como tal, del sacramento, es la posibilidad de hacerse santos juntos. Y así lo estamos viendo que en la Iglesia esto se ha redescubierto y así los últimos papas, bueno, recientemente, ya digo, el Papa Francisco canonizó a los padres de Teresa Martán, o sea, de Teresa del Niño Jesús, porque realmente se hicieron santos juntos. ¿Por qué? Por la gracia del matrimonio. Pero no solo ellos, hay muchos más y quizá algunos podemos conocer, incluso en vida, personas que han vivido muchos años juntos y llegan a la vejez y dices, pues no sé si serán santos, pero desde luego van camino de ello y porque se han hecho santos en esa amistad mutua del matrimonio, no fuera del matrimonio, el uno que va por un lado y el otro que va por el otro, no. La gracia del matrimonio es precisamente eso, la posibilidad de que los dos vayan juntos al cielo. Esto es algo muy precioso, la verdad. Yo pienso mucho, que me gusta mucho, en lo que dice la tradición, que son los papás de la Virgen María, que son Joaquín y Santa Ana. Bueno, pues seguro que ellos dos están en el cielo, vamos, seguro, juntos, y se hicieron santos juntos. No, ya digo, la mamá de Ana, la mamá de la Virgen María, vamos, es imposible que se haya ido al cielo separada de Joaquín, ¿no? Cosas como que son muy inconcebibles. Y así, ¿cuántos santos casados que son canonizados y a lo mejor su mujer no ha sido canonizada? Bueno, esto habría que estudiarlo, ¿no? Pero si estudiáramos la vida de la mujer, igual era incluso más santa que el marido, o a la inversa, reinas o personas casadas, mujeres, y quizá el marido también era santo. Ya digo que esto hay que estudiarlo, estoy hablando ahora un poquito a la ligera. Bueno, pues bien, insistiendo acerca de la indisolubilidad del matrimonio, de la fidelidad para toda la vida del matrimonio, esto está escrito en la misma esencia de nuestra alma. El amor o es para siempre
o no es. Y la unión implica todo, la unión de dos personas, o la amistad implica que al final el matrimonio es la gran amistad que se puede vivir en esta tierra, y por eso hiere tanto el alma cuando se rompe, se destruye, porque es la ruptura de una gran amistad. Pues claro, la unión de los cuerpos, si no está unido el corazón y el alma, no es una verdadera unión, porque nosotros, por nuestra propia naturaleza, nuestra parte elevada, alta, es nuestro alma, lo que está orientado a Dios es nuestro alma arrastra nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si el corazón, si el alma está desunido por las rencillas, los rencores, las enemistades, por ofensas reales y ciertas, o por pequeñas indelicadezas que se van acumulando en el tiempo, esas heridas en el alma crean descomunión, crean desunión. Entonces, por eso hay que recurrir al sacramento de la reconciliación, hay que pedir perdón, porque si no, el matrimonio, aunque sigue existiendo, pero empieza a tener problemas serios. Y ya digo, esa unión va mucho más allá de los cuerpos. La unión de los cuerpos es reflejo de la unión personal de los corazones, de las voluntades. Si no existe esta unión personal de los corazones, de las voluntades en el afecto, al final se acaba viviendo una mentira, y esa es una de las razones por la cual hoy tantas personas se separan, porque no han encontrado la centralidad de su matrimonio, que es la unión de las almas, la unión de voluntades que se refleja en la unión de los cuerpos. Un solo corazón, una sola alma, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, nos repite Jesús en el Evangelio de Mateo. Y otra vez, insistiendo en lo mismo, el motivo más profundo de la fidelidad no es la voluntad de los esposos, ni el que se quiere mucho, ni los sentimientos cuando son novios, ¿no? El motivo principal de la fidelidad y de la seguridad de la eficacia del sacramento es la seguridad del amor, de la fidelidad de Cristo por su esposa, que es la Iglesia. Me amó y se entregó por mí. Y como tenemos esa absoluta seguridad de que Jesucristo nos ha amado, se entregó por cada uno de nosotros en particular y está vivo resucitado, tenemos la absoluta seguridad de que los matrimonios heridos pueden ser regenerados. Esto es una gran noticia de esperanza. Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable. Los dones y las promesas y las llamadas son irrevocables. Esto ya lo dice el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y San Pablo lo repite. Los dones y las promesas y la llamada de Dios son irrevocables. Jesucristo eligió a Israel y lo eligió para siempre. Y a nosotros nos ha bautizado, nos ha dado su gracia en el bautismo y nos ha hecho hijos suyos para siempre. Y eso es irrevocable. Nadie absolutamente nos lo puede quitar. Y como Jesucristo me amó y se entregó por mí, y por ti que estás casado, tú tienes a mano la gracia de Jesucristo, de Dios mismo encarnado, para que tu matrimonio sea una verdadera unidad y una verdadera comunión con tu esposo, con tu esposa. ¿Por qué? Porque tenemos la absoluta garantía de la fidelidad de Cristo por cada uno de nosotros. Esto es algo muy importante. Y así el auténtico amor es definitivo, es para siempre. No puede ser pasajero por definición. Por eso, insisto, porque lo más evidente hoy en día es conculcado, es luchado contra. Lo más evidente, el amor, si es verdadero amor, no puede ser pasajero. Esos son los sentimientos que sí son pasajeros, pero el verdadero amor no puede ser pasajero por definición, porque si no, no es amor. Cuando hay una donación de algo, Santa Rita, Rita, lo que se da ya no se quita. Un poquito el refrán castellano, pues esto es muy parecido, es mucho mejor. Cuando Dios nos ha amado para siempre. No se ahorró su propio Hijo. Cuando Él murió en la cruz y resucitó, para librarnos del demonio, del pecado, lo hizo para siempre, de una manera definitiva. Pues lo mismo, el verdadero amor es para siempre, está muy, muy, muy por encima de los sentimientos. Por eso, yo hablo del matrimonio, yo no estoy casada, pero sí que soy religiosa y sí que tengo una vida consagrada y sí que sé que los sentimientos existen y a veces no existen, y sin embargo yo sé que Jesucristo es fiel conmigo. Entonces, pase lo que pase, haga lo que yo haga, las aguas torrenciales no pueden apagar el amor de Cristo por mí como consagrada, y por lo tanto es imposible que si un matrimonio de verdad busca el amor de Dios, no
encuentre en él la gracia de amarse de verdad. Y así, pues, hablando de los matrimonios heridos, yo no entro a juzgar, ni muchísimo menos, por el amor de Dios. Hay muchas personas, pues, que se acaban separando, hoy en día lo estamos viendo, ¿no? O que viven juntos, pero están separados. Bueno, pues, la Iglesia habla muy claramente. Dice, bueno, pues estas personas separadas sí pueden recibir la comunión, pero si uno de ellos pone a vivirse con otra persona, aunque se case civilmente, está traicionando su matrimonio. Si de verdad el matrimonio existió, si el matrimonio no fue nulo, está traicionando, pues sí, su fidelidad con Cristo, está traicionando el amor con Cristo, está traicionando la palabra que dio a su esposa hace X años. Entonces, por lo tanto, no puede recibir la comunión. Pero eso no quiere decir que no puede ir a la iglesia, no quiere decir que no pueda rezar, no quiere decir que haya que tratarle mal, no quiere decir que no haya que saludar, no, por el amor de Dios. Eso no es lo que dice la iglesia. La iglesia lo que dice es que no puede recibir la comunión de Cristo por la sencilla razón de que esta persona, por las razones que sean, pues que seguramente las haya muy poderosas, digamos, ha dejado de lado la gracia primera de su matrimonio, su palabra primera que dio delante de Jesucristo, sí quiero. Entonces, ¿quién puede restaurar ese sí quiero herido, con todas las heridas que seguramente son muy serias? Pues solo Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a arreglar esto delante de la iglesia. Seguramente algunos de los que me escucháis y que a lo mejor estéis en esta situación, igual no hubo matrimonio, pues arreglemos esta situación delante de la iglesia, delante de Dios, con mucha tranquilidad y mucha paz. Jesucristo, si no hubo matrimonio, dímelo tú a través de tu iglesia. Y entonces yo quedo libre de iniciar un verdadero matrimonio con la persona con la que estoy ahora, ¿no? Y si hubo matrimonio, podemos pedir a Jesucristo esta gracia de decir, Jesús, bien, ahora estoy en esta situación, yo no me había dado cuenta, o lo que sea, pero ayúdame. Y claro que sí, vayamos a misa y aunque no comulguemos, recemos, porque es que ¿cómo nos vamos a poner en comunión con Jesucristo y cómo Él nos va a dar las luces que necesitamos, la capacidad de sanar ese matrimonio herido, profundamente herido, si nos alejamos de Él? Es al contrario como debemos hacer. Y que de verdad nadie se sienta excluido de la iglesia, que no puede comulgar por ahora, pero Jesucristo nos está esperando, pero vamos, con los brazos abiertos, que hablemos con Él, que le contamos todos los problemas, toda la casuística, para darnos la luz y darnos la fuerza, la gracia, lo que necesitamos para restablecer lo que se puede restablecer, ¿de acuerdo? Muchas veces pues no queda más remedio que aceptar la cruz y el sufrimiento pues de una persona que realmente no nos ama en este momento. Entonces, bueno, yo no voy a entrar a juzgar ni muchísimo menos. Solo explicar que Jesucristo nos quiere personalmente y quiere nuestro bien y desde luego nos está esperando sea cual sea nuestra situación y que recemos, que hablemos con Él y que no le dejemos de lado a Él porque Dios es mucho más grande, Jesucristo es mucho más grande que todos los problemas que hayamos podido recibir en esta vida o sufrir o incluso nosotros provocar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hablando de la fecundidad y ya para ir terminando, pues sencillamente ya en el Génesis, mucho antes de caer en el pecado, Jesús dice creced y multiplicaos, o sea, hay un mandato de la fecundidad. Por lo tanto, pues no es... la fecundidad forma parte de la gracia del matrimonio, no es ninguna maldición. Hoy en día es que de verdad estamos viviendo en unos momentos en el que uno parece que tiene miedo a tener más de 2 hijos, porque efectivamente se le cae la casa encima, la presión es brutal, en el trabajo, efectivamente, la presión económica empieza a tener problemas, la presión psicológica, y parece que tener más de 2, 3 hijos ya es, vamos, como un pecado grave, que no, que el pecado grave no es tener muchos hijos, que el pecado grave es alejarse de la gracia de Jesucristo y que no nos dejemos llevar por el miedo, ni por el... que tampoco entra a juzgar, ni muchísimo menos, pero por la presión ambiente, que es que al final nos arrancan lo mejor que tenemos, ¿no? Lo mejor que tenemos, pues por unas vacaciones en Benidorm, decimos, pero por el amor de Dios, si los hijos siempre son una gracia, siempre son un regalo,
¿vale? Siempre son un regalo de Dios, y así era en el Antiguo Testamento, y por eso la mujer que no tenía hijos, pues los mismos papás de María, que la tradición dice pues que la Virgen María nació cuando sus padres ya eran mayores, que no podían tener hijos, pues lo vivían como una desgracia, que no podían tener hijos, o sea, y vamos, ¿cuántos testimonios en la Biblia de mujeres que no pueden tener hijos? Dice Raquel, dame hijos que me muero. O Ana, la madre de Samuel, o los mismos padres de Juan Bautista. Es una desgracia, la desgracia es no tener hijos, la desgracia es no tener hijos. Lo que pasa es que ahora mismo hay tanta presión que yo lo entiendo. Pero no nos dejemos engañar. Y así, atención que esto es claramente doctrina de la Iglesia. Nadie tiene derecho a interponerse en el matrimonio para decir, tú tienes 2 hijos. Y ya está, y no más. Por ejemplo, en China, no sé cómo anda ahora la ley, pero yo recuerdo que hace años solo se podían tener 2 hijos, o máximo una niña, no me acuerdo muy bien. Y claro, las niñas que nacían de más, pues fijaos, estaban, y no sé cómo estarán ahora, pues realmente maltratadas y asesinadas. Hablando en plata, ¿por quién? Por el gobierno. Y por las familias, pues, ¿qué hacen? Bueno, esto es un tema... Bueno, pues como tal, eso es una tiranía de un Estado. El Estado no tiene derecho a imponer a los padres los hijos que debe tener. Puede orientar, puede aconsejar, pero ya está, ¿vale? Y así dice el Catecismo 2372, el Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos, del bienestar, no del malestar. Por eso es legítimo que intervenga para orientar el incremento de la población. El incremento, no ahora, que es el decremento de la población. Y puede hacerlo con una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante, ni para tener más hijos ni para tener menos. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos. Ninguna autoridad puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, que son los responsables de la procreación y educación de los hijos. El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la ley moral. Esto es Catecismo de la Iglesia Católica, 2372. Lo que hagan los estados ahora, pues todos a dar conciencia delante de Dios el día de nuestra muerte. Pero esto es lo que nos dice a dar cuenta de nuestra conciencia. Bueno, esto es lo que nos dice la Iglesia a través del Catecismo. El Estado